Pobreza. Si buscamos una definición breve, podemos definir la pobreza como la situación de una persona cuyo grado de privación se halla por debajo del nivel de una determinada sociedad considera mínimo para mantener la dignidad. Sin embargo, la categoría de pobreza no es una creación moderna, aunque sí lo sean algunos de sus contenidos. Por el contrario, tiene una larga tradición en la mayoría de las culturas, en cada una de las cuales se manifiesta diversamente y su significado ha ido evolucionando con el tiempo. De esta continua y variada presencia no resulta fácil deducir un concepto único de pobreza que tenga validez universal. El concepto de pobreza se ha definido y se define de acuerdo a las convenciones de cada sociedad. La percepción que se tiene de qué es la pobreza depende del contexto social y económico y de las características y objetivos en torno a los que se organiza la sociedad. Pero, dentro de esa variedad de contenidos, cabe extraer un núcleo común a todos ellos. La pobreza siempre hace referencia a determinadas privaciones y carencias que se considera que, cuando las personas las padecen, ponen en peligro la dignidad de estas. En este sentido, una manera de definir la pobreza es decir que marca los límites que cada sociedad o colectivo humano considera inadmisibles o insoportables para una persona. Las distintas formulaciones de la pobreza y los términos con que se le ha designado reflejan simultáneamente la complejidad del concepto y la carga histórica que contiene. La comprensión de esta relación entre el concepto de pobreza y los valores dominantes en cada momento en la sociedad es fundamental para su análisis. Este aspecto ha sido puesto de relieve por muchos sociólogos y economistas. Hasta muy recientemente la humanidad consideraba la pobreza como un fenómeno que no tenía solución, porque se carecía de los conocimientos y la tecnología necesarios para superarla. La pobreza era una condición impuesta a las personas, y el hecho de que las personas cayeran en esa condición o se libraran de ella, venía determinado en la mayoría de los casos por el azar. A mediados del siglo XVIII comienza a formarse la percepción de que la pobreza puede vencerse. Los avances técnicos hicieron vislumbrar el progreso económico, es decir, la posibilidad de incrementar la cantidad de bienes y servicios a disposición de los seres humanos para satisfacer sus necesidades. Los economistas clásicos entienden la pobreza como una categoría central del análisis económico, y Adam Smith afirma que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de los miembros son pobres o miserables. Pero hasta finales del siglo XIX, con los estudios de Booth y Rowntree en el Reino Unido, no se aborda la pobreza como un objeto de estudio científico. Su definición de un umbral de pobreza, en base a establecer la renta mínima necesaria para la supervivencia de las personas, ha marcado el posterior desarrollo de los estudios de pobreza. El estudio de pobreza se ha impulsado en las últimas décadas del siglo XX ante el redescubrimiento de los fenómenos de pobreza. Después de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza se llegó a considerar como una cuestión, si no resuelta, al menos problemática. En los países desarrollados, la extensión y profundización del estado de bienestar hizo pensar en la práctica desaparición de la pobreza como fenómeno social de magnitud relevante, o por lo menos como una cuestión superada, y cuya reducción final vendría en el transcurso del tiempo. Entre las décadas de los 50 y los 70, el fenómeno de la pobreza casi desapareció en la agenda de los científicos sociales, salvo algunas excepciones que ante las destacan Townsend y Sand. Durante este periodo la pobreza se convirtió en un objeto de técnicas de gestión social, hasta que con la aparición del paro masivo y de la larga duración de los fenómenos de exclusión social, empieza a ser percibida como un proceso preocupante para el buen funcionamiento económico y social. Desde entonces, y a pesar de que el objetivo de la erradicación de la pobreza ha estado presente en los foros internacionales y se ha establecido como la prioridad en la estrategia de cooperación al desarrollo, los resultados no ofrecen un escenario favorable para que los mismos mejoren, si se siguen los actuales enfoques. En un extremo se encuentran aquellas conceptualizaciones que parten de considerar a la pobreza como un fenómeno profundamente enraizado en la propia condición humana y en el funcionamiento de las sociedades. Desde esta perspectiva, la pobreza se percibe como una situación natural o en una comprensión menos fatalista como una enfermedad heredada a la que todavía no se ha encontrado el remedio adecuado. A pesar del cambio experimentado en la percepción de la perdurabilidad de la pobreza desde mediados del siglo XVIII y del espectacular desarrollo económico de la segunda mitad de nuestro siglo, la visión de una cierta inevitabilidad del fenómeno no ha desaparecido totalmente hoy, o por lo menos se considera que las dificultades siguen siendo insuperables a medio plazo. En el otro extremo se halla la posición de que la pobreza no deja de ser un fenómeno marcado por las circunstancias propias de nuestro tiempo, no tanto por entender que es una novedad que antes no existiera, sino porque su actual extensión y persistencia, dadas las posibilidades que ofrece hoy nuestro planeta, solo encuentran la explicación en las reglas del funcionamiento del modelo económico que no se plantea la erradicación como objetivo, o lo que es igual, permiten y consienten su existencia. Por debajo de ambos planteamientos, lo que realmente subyace es la cuestión central de cuál es la naturaleza de la pobreza y del papel que desempeña en la reproducción de las sociedades. La pobreza no es sin más una característica de la condición humana, ni su resurgir puede analizarse como un accidente histórico que se repite periódicamente.